majestad, potente autoridad, gloriosa majestad, potente autoridad. Le decía gracias, Señor, por encontrarme en este aniversario escuchando esta hermosa palabra de Dios. Y oraba al Espíritu Santo ya en esta semana, y oraba anoche, y decía, Señor, dame la palabra para la iglesia, la que voy a dar hoy. Y siempre el Señor nos responde, siempre el Señor nos da la palabra. Y fui al libro de Apocalipsis, que quiero que vayamos, Apocalipsis capítulo 2, verso 12, y vamos a leer ahí. Es una palabra que el apóstol Juan, por revelación del Señor, del Espíritu Santo, habló a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo está situada ahora donde es Turquía, ¿sí? Es una de las ciudades de Turquía. Cambió el nombre, no recuerdo ahora bien cuál era el nombre, pero es en esa zona de Turquía. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Y esta palabra que hoy vamos a ver, van a ver que es para hoy. Nos dice lo mismo el Señor. Lo que pasó hace más de 2000 años, hoy también el Señor nos habla. Y es palabra fresca para nosotros. Dice así este párrafo, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Quién era el ángel de la iglesia? Era el pastor, ¿sí? Le está hablando al pastor de la iglesia de Pérgamo. Ustedes van a ver que le habla a la iglesia de Filadelfia, a la Odisea, a Esmirna, y a todos le dice, escribe al ángel que está en ese lugar. Ese lugar era puesto por Dios, ¿no es cierto? Y al pastor era el que le llevaba el Señor la palabra. Y dice entonces así, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Miren, ya empezamos con una palabra fuerte. La que tiene la espada de 2 filos dice esto. Y vamos a Apocalipsis 1:6. A ver qué es la espada de 2 filos. A ver qué es la espada de 2 filos. Apocalipsis 1:16. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Qué tremendo que es. La espada de 2 filos es aquella que tiene la hoja doblemente afilada de los 2 lados. Y la palabra del Señor es la que entra. Y saben que también la espada de 2 filos es para positivo o para algo negativo. La palabra del Señor es positiva para aquellos que creen, para ellos que reconocen y son salvos a través de la palabra. Pero también es negativo para aquellos que no quieren aceptarla y ella nos lleva a condenación. ¿Por qué? Porque el Señor nos da la oportunidad a todos, hasta el último ser viviente va a escuchar la palabra. Está en cada uno de nosotros el aceptarla o el rechazarla. Entonces la espada de 2 filos es esa, la que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Vieron que el Señor, cuando habla en nuestro corazón, decimos, el Señor llegó hasta lo más profundo de mi ser, hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, hasta los huesos. Quiere decir que la palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y esa palabra es la que nos da vida o nos trae condenación al que no la recibe. Esa es la palabra del Señor. Entonces acá dice este versículo, vamos a seguir con Apocalipsis 2, le decía así, versículo 13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás,
y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí esta palabra era directamente a ellos y les decía, yo conozco donde ustedes moran, yo conozco donde ustedes están ubicados, ahí en Pérgamo, donde está la cuna de Satanás, era uno de los lugares fuertes, el lugar donde el dios Zeus era levantado y era adorado en aquel lugar. Ahora lo vamos a estar leyendo. Y en ese lugar, ese dios se veía de todos lados, porque estaba puesto en un lugar alto y una estatua enorme donde todos veían a ese dios. Y la iglesia de Jesús estaba puesto ahí también en Pérgamo. Entonces era un lugar muy difícil para predicar la palabra. Hoy en día también pasa lo mismo. La iglesia de Jesucristo, nosotros estamos puestos en un lugar donde está la idolatría, donde hay pecado, donde hay maldad, donde hay homicidios, donde hay violencia, donde se dice la palabra de Dios en contra. Entonces nosotros estamos igual. La iglesia está puesta en este mundo, en el mundo donde hay maldad. Justamente para eso, para que muchos se salven. Ahí también está puesta la iglesia de Jesucristo hasta que el Señor nos venga a buscar. Él les decía, yo conozco sus circunstancias, yo conozco que ustedes están trabajando, que ustedes están ahí firmes y que aún cuando a mi siervo Antipas era un fiel servidor, era un hombre, un diácono de la iglesia también, que fue levantado y fue muerto. ¿Por qué? Por llevar palabra de Dios. Dice, aunque ustedes vieron esa situación, igual seguían creyendo. Aunque ustedes estuvieron en ese momento cuando él fue muerto, ustedes eso no dejaron, les decía, de creer, siguieron creyendo y siguieron trabajando para la obra de Dios. Aunque ustedes vieron esto, le decía, ustedes igual se mantuvieron firmes. Lo que nos pasa a nosotros, hermanos, nosotros vemos cosas que pasan. Nosotros vemos que la iglesia de Jesucristo es perseguida, quizás acá no tanto, pero en otros países sí. Pero nuestra fe sigue intacta. Nosotros también somos burlados, somos llamados locos, muchos son muertos a causa de Cristo, otros se van de la iglesia porque no les gusta algo, porque alguien los corrige, porque los exhorta, como se predicaba ayer, o porque no le gustó la cara de un hermano, o cuántas cosas pasamos. Pero la iglesia igual sigue firme. Sigue firme. La iglesia de Jesucristo es una. Somos las congregaciones, pero la iglesia es una, la iglesia del Señor. Aunque veamos las cosas que están pasando, nosotros seguimos firmes en el Señor. Eso le estaba diciendo aquí el apóstol Juan a través, por esta revelación, para ese siervo de la iglesia de Pérgamo. Y saben que Antipas, yo estuve mirando lo que significa. Antipas es ante y contra, ¿no? Así que este nombre Antipas estaba en contra de todo lo que se levantaba para el pueblo de Dios. Y él seguía firme hasta que, había muerto. A mí me gustó mucho esta palabra porque yo creo que nosotros estamos viviendo realmente tiempos muy difíciles y no nos damos cuenta. La iglesia del Señor, muchos no se dan cuenta del tiempo que nosotros estamos viviendo ahora. Uno cree que quizás nosotros no, pero muchos creen que es todo liviano, que está todo bien, y no está todo bien. No está todo bien. Nosotros que leemos las Escrituras podemos ver y podemos entender que los tiempos son los últimos. Y no nos vamos a cansar de decir que son los últimos tiempos, porque la gente se tiene que salvar. Porque es nuestra responsabilidad hablar del Señor para que más gente se salve. ¿Sí? Entonces, él sabía que ellos estaban puestos en ese lugar donde se adoraba a este dios Zeus, y donde muchos seguidores tenía este dios.
Y ahí estaba puesta la iglesia. Y el Señor lo reconocía. Pero había algo que el Señor los amonesta. Que el Señor, ahora vamos a ver qué le dice. Y hoy en día, hermanos, pasa lo mismo en muchas iglesias, en muchos lugares. Y vamos a ver, vamos a leer lo que les dice acá. Vamos al verso 14. Le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaam, que enseñaba Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Sí? ¿Saben, hermanos, que muchas veces nosotros nos acomodamos, como pasó en la iglesia de Pérgamo, se acomodaron ellos, y acá el Señor les dice, está todo muy bien, todo lo que ustedes están haciendo, están en ese lugar, yo conozco las circunstancias, yo conozco lo que ustedes están pasando, pero hay algo que sí les tengo que decir, que ustedes toleran, les decía, la doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Ellos comían de las cosas que sacrificaban. Ellos hacían negocio y vendían de las cosas que sacrificaban, de las cosas de los holocaustos, de los animales y de todas esas cosas que eran para los ídolos. De ahí ellos vendían y hacían sus ganancias. Y también había inmoralidad sexual, como hay ahora negocios sucios, aún dentro de las iglesias. Hay negociados. ¿Ustedes creen que no? Hay negociados, hermanos, y el Señor eso no le agrada. Se puede hacer un negocio, miren, hermanos, tantas cosas han ofrecido quizás a nuestro ministerio cuando nuestro pastor estaba vivo. ¿Cuánto dinero le habían ofrecido a él para que hable lo que los pastores querían que hable? Y ayer cuando lo hablaba el pastor que vino de visita, yo me recordaba que él nos contaba, le decía, te damos tanta plata, pero predica esto, para que la gente venga, para que la gente no se vaya. Y él decía, yo no voy a predicar lo que no está en la palabra, yo no voy a acomodar a lo que quiere la iglesia, yo voy a acomodar a lo que dice el Señor. O se hacían en la misma iglesia trueques, deje y manejes que al Señor no le agrada. Y hoy en día pasa lo mismo, hermanos, con los diezmos, con las ofrendas, se enriquecen. Pueden tener quizás un hermano, varias familias pobres que no tienen que comer, pero el pastor está con los bolsillos llenos y eso no le agrada al Señor. Muchas también, que es triste decirlo, mucha gente no es que tiene amor por las almas, sino hay que mantener esos edificios grandes. Entonces se hace todo lo posible, cómo atraer a la gente, cómo hacer cosas para que la gente venga y pueda ofrendar. Hermanos, eso al Señor no le agrada. Nosotros tenemos que predicar la palabra. Él va a empezar a añadir los que van a ser salvos, pero nosotros con el Evangelio no podemos jugar. No podemos usar el Evangelio para un negocio, para una ganancia. No, el Evangelio es para predicar y para que sean salvos. Entonces acá estaba la palabra. Estaba esa palabra y les decía, ustedes están tolerando y no están confrontando a esos cristianos que igualmente compraban las cosas paganas y quién sabe se enredaban en inmoralidad sexual, como pasa hoy mismo. Y como vemos las leyes que están pasando, vieron que ahora quieren cambiar las leyes de los 10 mandamientos, quieren hacer otros 10 mandamientos nuevos. ¿Dónde se vio eso? Estamos en los últimos tiempos, hermanos, y en el monte Sinaí, y fueron a una convención y en el monte Sinaí quieren cambiar. Entonces todo nos está diciendo que el fin de los tiempos se acerca y que el Señor no va a tolerar esto en su pueblo. Entonces les decía así la palabra del Señor.
Y cometer fornicación, todos sabemos qué es fornicación, sabemos lo que es. Y no la fornicación en el cuerpo, sabemos que al Señor no le agrada, tanto a la fornicación como al adulterio. Al Señor eso no le agrada, pero no solamente entre las personas, sino con su palabra. Fornicar con la palabra, fornicar con los ídolos, es mezclar la palabra con otras cosas paganas. Eso es fornicación espiritual. Eso es fornicación que al Señor no le agrada. Adulterar la palabra de Dios, leer un versículo fuera de contexto para conveniencia, eso es adulterar la palabra del Señor. Nosotros tenemos que hablar tal y cual dice, aunque a la gente no le agrade. Porque yo no le tengo que agradar a la gente. Porque yo sé que quizás muchos de aquí no les va a agradar lo que estoy hablando. O lo que van a escuchar, pero yo tengo que agradarle al Señor. Porque el Señor es el que me manda, porque el Señor es mi jefe, porque el Señor es mi rey, porque el Señor es mi Dios, y a quien yo le tengo que dar cuenta es a Él y no a los demás. Entonces, eso al Señor nunca le agrada. La palabra tiene que ser pura, y el ministerio Gloriosa Majestad, aunque se nos venga todo en contra, damos la palabra de Dios. Y muchos se han ido porque la palabra de Dios no les gustó. Pero no es nuestra culpa, hermanos. Tendrán que vérselas con el Señor, no con nosotros. Nosotros decimos lo que dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir al otro versículo. El 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor. Miren qué tremendo. ¿Alguien sabe cuál es la doctrina de los nicolaitas? ¿No? Ellos seguían a un tal Nicolás, que también fue nombrado diácono de la iglesia. Cuidado los diáconos, a cuidarse. Que también fue nombrado diácono, uno de los 7 diáconos que fue levantado para que sirvieran dentro de la iglesia, para que atendieran las mesas, para que estuvieran con el contacto con la gente, para hacer el trabajo que tiene que hacer un diácono, ¿no es cierto? Bueno, él fue uno de ellos. ¿Qué pasó? Apostató de la fe. Como hay muchos hoy en día, que empiezan con su propia doctrina. Pero esto a mí no me gusta lo que dice acá. Y si agarro de acá, y si mezclo esto, y si hago esta doctrina, y se vuelven en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, los nicolaitas eran los que estaban en contra de todo lo que dice la palabra. Era como una secta hoy en día. Y el Señor dice, yo, que dice, los aborrezco. ¿Qué significa aborrecer? ¿Saben qué significa aborrecer? Los aborrezco, los detesto, los miro de lejos. Eso dice el Señor. Ellos seguían predicando la palabra, pero tenían dentro de la congregación a los seguidores de Balaam y a los nicolaitas. Y el Señor les decía, yo los aborrezco. Miren si no pasa lo mismo hoy en día en todas las iglesias. ¿Sí? ¿Saben que muchas veces no podemos detectar a veces, cuando son iglesias muy grandes, no se puede detectar esta situación, esta gente que viene en contra del Señor? Nosotros nos ha pasado también aquí en la congregación, acá no, en la otra iglesia cuando estábamos, gente en contra de la palabra de Dios que vino, y no lo pudimos detectar porque quizás nos faltó oración, porque quizás nos faltó un poco más de discernimiento, o quizás cuando nuestro pastor nos lo dijo, nosotros no escuchamos. Yo siempre le hablo por experiencia, hermanos. Siempre les voy a hablar porque yo experimenté la desobediencia muchas veces a nuestro pastor, cuando él tenía discernimiento y nosotros le decíamos, no, a vos te parece, y no era a él le parecía, era que el Señor se lo mostraba. Y muchos desastres hubieron.
Mucha gente se fue, se dividió, se separó la iglesia, enviados del diablo, enviados de Satanás. Pero gracias al Señor que estamos firmes en Dios. Gracias al Señor que el ministerio no es nuestro, sino el ministerio es del Señor. Gracias que el Señor cubrió este lugar, el ministerio, y podemos seguir adelante. ¿Sí? Por eso es difícil, si a nosotros siendo los siervos de Dios, los llamados por el Señor a esta obra, nos pueden engañar, ¿cuánto más al pueblo, hermanos? Y con hoy en día que está lleno de internet por todos lados, cualquiera dice cualquier cosa y pone frasecitas hermosas que se las creen, hermano, y no es así. Y ni siquiera van a la Biblia para ver si es verdad lo que se está hablando. Ni siquiera se toman el trabajo de decir, a ver, eso lo estoy escuchando, ¿está bien lo que dice? Voy a ir a la palabra de Dios. No. Y mucha gente es confundida, y mucha gente es arrastrada al mal y se pierde. Pasaba antes, pasa ahora. Si pasaba antes, imagínense ahora, con todas las leyes en contra de la palabra de Dios, con todas las leyes que van a favor del infierno. Todo está en un camino que va para el mal. Es así, hermano. Por eso tenemos que saber la palabra de Dios. Nuestra comida y nuestra bebida es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no te engañen, para que no te pierdas, porque dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Por la maldad. Por la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y no me digan que no lo ven. Porque si yo les pregunto a cada uno de ustedes, me va a decir sí. ¿Cuánta gente que era cristiana hoy no está? ¿Cuánta gente que viene cuando se acuerda o no? Hoy me quedo cómodo, hoy no llovió, hoy no tengo nada que hacer, no hay partido, no hay nada para hacer. ¿Vamos a la iglesia? Bueno, vamos. Eso no es, hermano, ser un cristiano. Eso no es ser un cristiano. Un cristiano es, ayer justamente también hablaba el predicador, un cristiano es ser un discípulo de Jesús. No solamente un seguidor, un discípulo. Y contaba la diferencia de ser un seguidor y un discípulo. El seguidor puede seguir de lejos, puede seguir cuando se le da la gana o cuando tiene el día libre, pero un discípulo está siempre con el Señor y está aprendiendo del Señor continuamente y quiere agradar a su maestro y quiere agradar a su Señor. Miren qué diferencia que hay. No seamos seguidores, seamos discípulos. Siendo discípulo, entraremos con Él en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Seguimos. El versículo 16, miren lo que le dice. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto. Qué palabra tremenda. La reprensión divina de Dios acá. Por tanto, arrepiéntete pronto, pues si no vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál es la palabra de la espada de mi boca? La palabra de Dios. Por tanto, ¿saben, hermanos, qué cosa tremenda es caer en las manos del Señor? Él es Dios misericordioso, Él es Dios bueno, pero también es fuego consumidor. Él nos habla, Él nos tiene paciencia, Él nos dice varias veces las cosas, pero a los desobedientes va a llegar un día que se van a encontrar con el Señor. Entonces, hermanos queridos, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que tener al Señor en primer lugar en nuestras vidas. Vos te podés divertir, podés salir, podés andar, trabajar, hacer las cosas de tu casa, pero nunca dejando al Señor de tu vida. Siempre teniéndolo en primer lugar. Siempre con Él, siempre hablando. Es algo... No es que te vas a poner todo el día a orar de rodillas todo el día, pero está acá adentro. Vos estás lavando los platos y estás hablando con el Señor.
Señor, ayúdame, Señor, te bendigo. Vas a la parada del colectivo, vas a salir a trabajar, Señor, que tu Espíritu Santo esté a mi lado. Señor, te amo. Gracias por esta noche, por las estrellas. Gracias, Señor, porque no merezco tu infinito amor, porque no merezco tu misericordia y ahí estás siempre y me amás. ¿Alguien se ha enamorado alguna vez? ¿Sí? Hace mucho y hace tiempo, ¿no es cierto? Pero acordate cuando te enamoraste. Vamos a recordar, a ver cuánto hace. Cuando uno se enamoró, era todo, era todo. Esa persona era todo. Te levantabas y ya decía, no estaba el celular. En ese tiempo no había celular y había que ver si llegaba a venir, me tocaba el timbre, o qué pasó, a ver si está. Siempre estábamos pensando en esa persona, hagamos lo que hagamos, estemos cocinando, estábamos en la escuela, estábamos, no sé, comprando, pero siempre estaba acá, no lo podíamos sacar de la cabeza, siempre estaba ahí presente, porque estábamos enamorados. Bueno, así, hermanos, tiene que ser con el Señor. Tenemos que tener al Señor siempre presente en nuestro corazón, siempre estar con Él. ¿Y sabe qué podemos hacer? Que yo a veces lo hago. Cuando tomo mate a la mañana, yo siempre tengo mi Biblia al lado y le digo, Señor, gracias por estar. Y tomo mate con Él. Cuando no se queda mi nieta duerme conmigo ahora. Pero me levanto y le digo, gracias, Señor, porque estoy con vos. Gracias porque en las pruebas, en las aflicciones, no estoy sola. Tu presencia está conmigo, como se cantaba hoy. Tenemos que poner al Señor. Por eso le puse un café con Jesús al programa de los sábados. Porque es con Él, es esa cita que nosotros tenemos que tener. Acuérdense cuando eran novios, ese café que querían tomar con ella o con él, a solas, cuando eran en mi casa. No había mucha oportunidad de estar solo, le voy a decir la verdad. Entonces, ustedes somos 4 hermanos, así que siempre había uno de mis hermanos ahí. Pero esa oportunidad de decir, bueno, voy a salir, aunque sea a tomar algo, es disfrutar ese momento, es disfrutar con el Señor. No es un Dios que te va a poner reglas y te va a marcar esto, no es un Dios de amor. Pero también cuando te da muchas oportunidades, como quiere tu alma, porque como Él te ama, te va a hacer pasar alguna situación para que digas, uy, acá el Señor me está hablando, acá el Señor me está exhortando, y la exhortación es buena, no es mala la exhortación. Uno cree que cuando uno le exhorta, dice, uy, me exhortaron en la iglesia. Y que es bueno, hermanos, recibir exhortación, porque si no, no aprendemos. Cuando nos acomodamos y parece que está todo bien y nadie dice nada y el pastor parece que no ve nada, el pastor ve. Nosotros vemos todas las caras, vemos lo que pasa. Que no lo decimos es una cosa, pero lo vemos. Y el Señor ve todo, el Señor mira todo. Y un día el Señor te va a exhortar. Por eso ahora, con amor, acércate a Cristo Jesús, ¿sí? Vamos a ir entonces, seguimos con este versículo. Vamos a repetirlo. A ver, explíqueme Dios. A ver, ¿pueden leerlo? El 16, nuevamente. Por tanto, arrepiéntete. Pues, si no, pelearé contra ellos con espada. Amén. El 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? El que tiene oído, sí, todos tenemos oído. El que tiene oído espiritual. El que tiene oído espiritual, oí lo que dice el Señor. No solo a la iglesia de Pérgamo, a esta iglesia y a todas las iglesias. El Señor habla. El Señor habla. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Gloria a Dios. El maná es la palabra, hermanos. Acuérdense que el maná, ¿a quién alimentó el maná? En el desierto. Fueron alimentados por el maná del Señor. Y nosotros
vamos y somos alimentados con el maná del cielo, que es la palabra de Dios. Al que venciere, quiere decir que no es una cosa fácil, hay que lucharla, hay que pasar el tiempo, al que venciere. ¿Por qué? Porque en el tiempo es difícil, el tiempo es duro, pero nosotros somos ahí los que van venciendo. Somos los vencedores en el nombre de Jesús. Él es nuestro capitán, Él es nuestro jefe, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Prepárate, hermano, prepárate, hermana, para la batalla. Prepárate para este último gran momento, gran tiempo que estamos viviendo, porque el Señor te quiere usar a vos. No importa la edad, el Señor igual te quiere usar, porque sos un valiente, un guerrero del Señor. ¿Sí? Y podés enseñar a otros esta palabra, aquellos que están dormidos, dale un sacudón, decirle despertate, mirá lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Tenés que hablar, tenés la obligación de hablar de Cristo. Al que venciere daré de comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Miren, hermanos, vamos a tener un nombre nuevo cada uno de nosotros. Al que venciere, yo no sé cómo me iré a llamar allá arriba, pero seguramente va a ser un nombre hermoso. Seguramente todos vamos a tener un nombre hermoso, no sé, quizás el orador, el valiente, la guerrera, el audaz, el victorioso, no sé qué nombre tendremos. Pero miren qué hermoso es saber que allí arriba todos vamos a tener una piedra blanca con un nombre nuevo para cada uno de nosotros. Y esos nombres van a tener un significado. No es que cualquier nombre, es un significado para lo que nosotros hicimos aquí en la tierra. Yo quiero tener esa piedra blanca. ¿Quién quiere tener esa piedra blanca? Amén, amén. Con un nombre nuevo. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. A algunos no les gusta su nombre, bueno, allí te va a gustar el nombre que Dios te va a poner. Saben que nuestros nombres significan algo. A mí me gusta el mío. A mí me gusta el mío, porque Graciela es llena de gracia, dice. A mí me gusta que el Señor me diga eso. Y Liliana también me gusta, porque les dice que es como los lirios. Así que también me gustan los dos nombres que mis padres me han puesto. Gloria a Dios. Y dice también acá entonces, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermanos, esta palabra yo quiero dejarte en el día de hoy. No busques en otros lugares, ni permitas que se mezcle la doctrina del Señor. No permitas que se mezcle con dioses paganos, dioses con minúscula. No permitas que la palabra de Dios sea adulterada. No permitas que haya fornicación en la palabra de Dios. No permitas. No creas que es toda la misma ensalada, no es lo mismo. No es lo mismo. Algunos dicen, todos los caminos conducen a Dios. No todos los caminos, uno. Y ese ¿quién es? Jesucristo. No, pero todo lo mismo. Mientras hablen del Señor, no es lo mismo. Mientras hablen del Señor, mientras hablen de la palabra, de Jesús que está en la palabra. Nosotros con los años hemos visto barbaridad de cosas decir, que no está en la palabra de Dios. Hermanos, es tiempo de prepararnos y leer la palabra de Dios. Y aprender lo que dicen las Escrituras, y vas a tener victoria, y vas a tener vida eterna. Amén.